tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, pero siempre contemplar. Y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Gracias, Señor Jesús. Hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra clase, no sin antes orar a nuestro Padre para pedirle que se quede con nosotros y que nos acompañe en este tiempo. Por favor, desde el lugar en donde usted se encuentre, acompáñenme en esta oración, incluimos su rostro. Amado Señor, en esta hora nos ponemos todos en tu presencia, agradeciéndote la oportunidad, Señor, de estar aquí. Gracias porque a pesar de toda la situación que estamos viviendo, Señor, tú no te olvidas de nosotros y bajas el alimento para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena, porque tu palabra, Señor, nos mantiene unidos, nos mantiene con fe, Señor, de que toda esta situación esté en tus manos. Gracias, Padre, porque a lo largo de esta semana tú has suplido nuestras necesidades, has estado en cada tiempo con nosotros. No te alejes de nosotros, Padre, en este momento en el que estamos todos reunidos. Bendice a cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentren. Prepara cada uno de nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para recibir lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Ayúdanos sobre todo a llevarlo a la práctica, a que no se quede, Señor, estancado. Siembra este aprendizaje, Señor, en nuestros corazones y ayúdanos a ser agradables, Señor, delante de ti, agradables a tus ojos. Te amamos, bendito Padre. Alabamos tu maravilloso nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. El tema en general se llama la transformación del cristiano, que es la lección número 3, cristianos radicales. Ahora, vamos a empezar retomando lo que vimos la clase pasada con nuestro hermano Sardiel. Vamos a empezar con la lectura bíblica. Por favor, ayúdenme a leer Efesios 1:4. Yo ya se los puse aquí en la pantalla, pero si lo busca en su Biblia, por favor, hermanos, yo le voy a agradecer mucho. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. De aquí, hermanos, podemos tomar dos premisas muy importantes. La primera nos dice, antes de la fundación del mundo, nosotros ya fuimos escogidos en Él. La número 2, recibimos la naturaleza y la semejanza del Creador. ¿Cómo sé que recibimos su naturaleza? Pues aquí nos dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y el único que conocemos santo y sin mancha es nuestro Señor. Entonces, antes de la fundación del mundo, nosotros, por su gracia, recibimos su naturaleza. Aquí es donde entra el tema de la semana pasada, porque veíamos cuál es la naturaleza de Dios. Vemos que es ser luz, ser verdad, es ser humilde, es amor, es paz, es gozo, es justicia, es santidad, amabilidad, bondad. Dice, rebosa la satisfacción y el contentamiento. Hermanos, antes de la fundación del mundo y aun cuando nosotros solo teníamos una condición espiritual, recibimos la naturaleza y la semejanza de nuestro Señor. A través de estas palabras que les estoy plasmando aquí, estamos hablando de nuestro Señor y de su naturaleza. Nosotros éramos entonces criaturas llenas de toda esta parte que estamos leyendo. Éramos criaturas radicales, así es como lo vamos a manejar el día de hoy. Éramos cristianos radicales y nuestras raíces, éramos así porque nuestras raíces estaban impregnadas de la naturaleza de nuestro Señor. De nosotros brotaba y emanaba el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ir, por favor, hermanos, a Gálatas 5, 22, 23. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros, hermanos, éramos criaturas impregnadas de la naturaleza de nuestro Señor y por lo tanto, como su naturaleza estaba en nuestra raíz, nosotros podía emanar de nosotros todo el fruto del Espíritu Santo.
Vamos a trabajar con la palabra radicales. Yo aquí les puse cuál es el significado, se me hizo muy interesante. Como tal, la palabra radical proviene de pues, la palabra raíz, y aquí en la parte de abajo les puse otro significado que se me hizo muy interesante en cuestión a lo que estamos viendo el día de hoy. También puede entenderse como cambios completos o totales. Y es interesante ver que estamos hablando de que Dios puso en nosotros su, Dios puso en nosotros su naturaleza y su semejanza, que lo puso en nuestra raíz desde la fundación del mundo, pero que también se puede entender como que Dios desea que nosotros seamos así completos y totales a través de su imagen y de su semejanza. Bueno, el tema del día de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a ir viendo qué es lo que Dios puso en nosotros y qué es lo que nosotros hemos estado haciendo. Es muy importante hacer un comparativo, todo desde el punto de vista personal. Cada uno de nosotros, pues sabemos que Dios conoce nuestras intenciones, conoce lo que hacemos, y entonces vamos a ir experimentando y vamos a ir sobre todo siendo honestos con nosotros mismos de qué lado estamos, qué es lo que estamos haciendo. El primer punto de estos 4 se llama árbol de fruto que da fruto. Por favor, acompáñenme a buscar la cita bíblica, es Génesis 1, versículo del 11 al 12. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Este principio, aunque es un mandamiento de Dios en relación a lo que la tierra debería de producir, podemos también aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo sé que podemos aplicarlo en nuestra vida? Bueno, podemos buscar el Salmo 1, versículo 1, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y será como árbol plantado junto a arroyos de agua. En este versículo podemos entender cómo Dios nos tipifica o tipifica al hombre como un árbol. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender que Dios también nos habla a nosotros como humanos. Entonces, por lo tanto, Dios deseó que el hombre fuera un árbol de fruto, que dé fruto, y no solo un árbol que da fruto. En esta parte nosotros, hermanos, podemos entender que Dios puso en nosotros una raíz, y esa raíz fue su imagen y su semejanza. Y el mandamiento que el Señor nos dio en este momento fue dar frutos, pero no de nosotros mismos, sino de lo que Él puso en nosotros. Él puso un fruto en nosotros, nosotros provenimos de Él, y entonces lo que Él desea es que nosotros demos frutos de acuerdo a lo que Él puso. Lamentablemente, cuando el ser humano peca, cuando el ser humano toma la naturaleza de la carne y no la naturaleza de Dios, toda su imagen y toda la semejanza del Señor se corrompe en nosotros y se ensucia, y entonces nosotros nos cubrimos con una naturaleza tenebrosa que ya no es del Señor. Adquirimos, en lugar de tener una naturaleza santa como la pide Dios, como lo dice su mandamiento, obtenemos una naturaleza luciferiana, una naturaleza semejante a Lucifer, no semejante a Dios, porque entonces estamos corrompiendo lo que el Señor puso en nosotros. ¿Cuál es su deseo? Que el hombre fuera árbol que dé fruto, un árbol de fruto que dé fruto. No quiere el Señor que nosotros vayamos a compartir nuestra naturaleza carnal. Él quiere que nosotros vayamos a compartir el fruto que Él puso en nosotros. Ahora, vamos a pasar al punto número 2. Dice, el hombre adquirió las obras de la carne. Acompáñenme a leer, hermanos, por favor, Gálatas
5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, que ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, nosotros, el hombre, nosotros, a causa del pecado, fuimos cubiertos con tinieblas. Y todas estas cosas que acabamos de leer en Gálatas tienen también un fruto. Bueno fuera que no, que las cosas que de acuerdo a la naturaleza de la carne no diéramos frutos. Pero pues lamentablemente sí, nosotros también, a pesar de que no tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la naturaleza de la carne, también nosotros damos frutos. Ahora, ¿cómo es este fruto? En la parte de aquí, a diferencia de la primera diapositiva, les estoy mostrando cuáles son los frutos de esta naturaleza de Lucifer que tiene la carne. Si nosotros podemos notar alguna de estas en nosotros mismos, nos estaremos contestando qué tipo de naturaleza llevamos, si llevamos la de Dios o llevamos la de Lucifer. Dice aquí que los frutos de esa naturaleza son triste, deprimido, molesto, descontento, lleno de resentimientos, murmuración, crítica y menosprecio. Es importante que nosotros entendamos que cada vez que nosotros llevamos a cabo cada una de estas, porque nuestra naturaleza también nos lleva a vivirlas, y cada vez que nosotros transmitimos estos frutos, no estamos transmitiendo la naturaleza del Señor, estamos transmitiendo la naturaleza de Lucifer, y es la que llevamos entonces en nosotros día con día. Vamos a leer, por favor, Isaías 1 del 5 al 6. Dice, ¿para qué habéis de ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa en él ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, si hemos llegado a adquirir en nosotros esta naturaleza que no nos pertenece, que no fue dada a nosotros desde el principio como la de nuestro Señor, aún tenemos una solución. ¿Cuál es esa solución? Es la salvación que Dios ha dejado para nosotros. Esa salvación nosotros la obtenemos, pues como sabemos, hermanos, cuando venimos al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho, cuando traemos a la cruz del Calvario nuestros pecados y nos arrepentimos, cuando nosotros somos llevados a las aguas y bautizados, nosotros tenemos o ganamos una triple experiencia y un triple fundamento. Ahora, cuando nosotros ya hemos sido bautizados y ya nos hemos arrepentido delante del Señor, eso no quiere decir que ya retomamos nuevamente la naturaleza que teníamos desde el principio. Lo que esto quiere decir es que tenemos aquí un fundamento para hacer un cimiento. Esta triple experiencia y este triple fundamento que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un cimiento o una base en la que nosotros podemos empezar a edificarnos, en la que nosotros podemos empezar a edificar en nuestras vidas la imagen y la semejanza de Jesucristo, ya no la nuestra, ya no la de nuestra carne, sino la de Él. Es importante, hermanos, que nosotros día con día hagamos este ejercicio, porque nosotros conocemos, nosotros sabemos del Señor, nosotros sabemos que si vamos a Él y le confesamos nuestros pecados, entonces seremos salvos. Pero es importante que esa salvación que Él nos está regalando, nosotros la utilicemos para poder
formar, para poder edificar su imagen a través de nuestras vidas. Y vamos a pasar al punto número 3. Dice, el hombre debe trabajar en su corazón para ser transformado. Aquí yo dividí en esta parte la primera que nos dice el cristiano que solo da fruto. Y del otro lado tenemos el cristiano radical. El cristiano que solo da fruto es el que Dios no quiere que seamos. El Señor no quiere que nosotros demos nuestro fruto. Quiere que demos el fruto que Él puso en nosotros desde la fundación del mundo. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, creo que este es de los pasajes más completos. Nos está diciendo, nos está dando la indicación. Nosotros sabemos y a lo largo del tiempo que hemos estudiado la palabra del Señor, sabemos que Él nos deja todo, que ya está escrito en su palabra y que pues, no tenemos que buscarlo. Nos está diciendo aquí qué es lo que nosotros debemos de hacer para dejar de ser un cristiano que solo da fruto. Acercarnos a nuestro Señor y confesarle nuestros pecados. Dice, venid luego y estemos a cuenta. Debemos de venir al Señor y entregarle nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Debemos decir, de nombrar cada uno de nuestros pecados, uno por uno, y confesarlos a Él y arrepentirnos de ellos. El Señor sabe cuáles son esos pecados, pero es necesario que nosotros vayamos en arrepentimiento a Él a confesarlos, para que de esta manera podamos pedirle al Señor, transfórmame, podamos pedirle a nuestro Dios que nos cambie. Entonces, desde aquí es donde empezaremos a ver crecer en nosotros la santidad. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en la parte de ser cristianos radicales? Primero nos pide ser persistentes, ser fieles, porque esto no es de un día a otro que nosotros podamos llamarnos cristianos radicales o que Él pueda llamarnos cristianos radicales. Primero, y es importante que les diga, tenemos una naturaleza humana, una naturaleza que está en nosotros y que, pues sí, va a ser una lucha constante, va a ser una pelea, va a ser una guerra entre nosotros y esta naturaleza que tenemos. ¿Por qué? Pues es esta naturaleza, aunque nosotros empezamos a poner en práctica, es nuestra fuerza de voluntad la que está trabajando cuando queremos dejar de hacer lo que sabemos que está mal, cuando queremos borrar esa naturaleza que no le pertenece a Dios, entonces regresa a la naturaleza de la carne. Y entonces es una lucha que nosotros tenemos o que tendremos con esa vieja naturaleza para poder deshacernos de ella. Es importante que nosotros estemos preparados porque se va a venir la lucha entre nosotros, entre nuestra naturaleza carnal y la naturaleza que nosotros queremos mostrar, que pues es sobre nuestro Señor, sobre su imagen y sobre ser semejantes a Él. Entonces Dios nos pide ser fieles y ser persistentes, porque Él sabe, porque Él conoce la lucha que se viene cuando nosotros decidimos dejar esta naturaleza vieja y dejarla a un lado y empezar a trabajar por ser lo que Él dejó en nosotros. También nos pide trabajar a través de la oración. Es muy importante porque sin la oración nosotros no podemos estar comunicados con Él. Es importante que nosotros a través de la oración le digamos, Señor, quita esta naturaleza de mí. Soy consciente de que la tengo en mi vida, Señor, pero yo no la quiero. Yo te entrego esta naturaleza, Señor, me arrepiento de llevarla conmigo. Ayúdame a transformarme, ayúdame a cambiar. Y el Señor nos escucha. El Señor trabaja con nosotros diariamente.
pero nosotros tenemos que también arriesgarnos a ser persistentes, a ser fieles y a no dejar nuestra oración. Ahora, cuando nosotros somos fieles, somos persistentes y oramos, vamos a empezar a ver las manifestaciones del Espíritu Santo y no solo van a ser por fuerza de voluntad, no solo vamos a verlas porque nosotros estemos obligando a nuestro cuerpo y a nuestra carne a dejarlo. Las vamos a ver porque ya no será fuerza de voluntad, ya se van a mostrar en nosotros solas, se van a mostrar de manera espontánea. Ya no vamos a necesitar de estarnos forzándonos a nosotros mismos a dejarlos, porque entonces ya no van a estar ahí, ya vamos a tener la naturaleza de Dios y aunque tarde semanas y meses, se va a manifestar en nosotros por sí mismo. Solo tenemos que empezar a trabajar y que dar ese paso que Dios nos pide, porque pues ya está corrompido lo que Él dejó en nosotros, pero podemos aún cambiarlo, podemos regresar a lo que Él nos dejó. Y pues hermanos, está de más decir que pues es un trabajo muy, muy largo porque pues es luchar contra la naturaleza que ya tenemos y que llevamos años teniendo, pero pues no hay nada para nuestro Señor imposible y pues si nosotros nos decidimos hacerlo desde ahora, empezaremos a ver las diferencias. Y por último, el punto número 4 dice llamados a ser radicales. Aquí les puse una imagen porque se me hace interesante decir que Dios no tenía en sus planes que nosotros tuviésemos dos raíces. Él solo puso una en nosotros, una raíz de amor, una raíz de paz, de benignidad, una raíz que no tiene nada que ver con lo sucio, con lo que nosotros tenemos hoy en día. Y, y para Dios Él no fue su voluntad dejarnos de estas dos maneras. Fuimos nosotros quienes lo elegimos, pero también está en nosotros dejar de lado la mediocridad. Acompáñenme a leer, por favor, Deuteronomio 7:6. Dice la palabra del Señor, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Hermanos, creo que está muy clara la palabra del Señor en este momento. Nosotros fuimos escogidos para ser cristianos extraordinarios, cristianos de raíz, cristianos radicales, cristianos que están hechos conforme a la voluntad del Señor, que llevamos al Señor en nosotros porque somos su imagen y somos su semejanza. No fuimos nosotros hechos para ser o para estar anclados a la mediocridad y para ser cristianos ordinarios. Nosotros fuimos escogidos para llevar a su obra. Entonces, hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos siendo nosotros? ¿Estamos caminando hacia lo eterno? ¿Estamos edificando en lo eterno? ¿O estamos condicionando lo que Dios nos dio para hacer cosas que sabemos que están mal, para olvidarnos de que Él nos escogió, de que Él ya destinó para nosotros hasta un vestido, hasta un arreglo, y nosotros estamos ensuciando eso que Él hizo con las cosas que hacemos diariamente? Cuando dice la misma palabra del Señor, cuando nos embriagamos, cuando tomamos el cigarro, cuando ya escuchamos música o cosas o vemos cosas que no debemos y que sabemos que están mal, pero que nuestra condición humana nos lleva a hacer. Y es algo que nosotros elegimos, es algo que sabemos que está mal y que Dios no pensó para nosotros, que Él no anheló para su pueblo, pero que aún así nosotros hacemos. Él no quiso nunca que su creación tuviese una doble naturaleza. Su plan maestro era que nosotros continuáramos con el fruto que Él nos dio y que a través de ese fruto nosotros pudiésemos dar fruto. Pero no, lo que estamos haciendo es dar nuestros propios frutos de nuestra naturaleza. Ahora, Dios hoy nos está demandando un pueblo de sacerdotes, de gente santa, de cristianos reales, de cristianos radicales, de cristianos de raíz, que puedan llevar a cabo lo que Él puso en nosotros. Somos un pueblo
un pueblo santo a Jehová tu Dios, porque tú eres pueblo santo, nosotros lo somos, nos lo está diciendo su palabra. Nosotros creemos que somos un pueblo santo, pero para poder decirlo nosotros tenemos que llevar lo que el Señor nos ha puesto en nosotros. Ahora, como les mencionaba anteriormente, esto no es algo que nosotros podamos hacer de un día para otro, en una semana ya quedé, no, lleva un proceso de transformación, lleva un proceso y lo primero que nosotros debemos hacer es estar conscientes de que va a llevar ese proceso, de que va a llevar su tiempo, de que van a venir las pruebas para nosotros, pero debemos de ser fuertes y persistentes, confiar en que es el Señor quien nos está llevando y que nosotros a través de Él vamos a poder llegar a ser cristianos, los cristianos radicales que Él nos pide, vamos a poder llegar a ser el pueblo santo que Él nos pide. No basta con que nosotros le digamos, Señor, hazme un radical, no basta con que yo simplemente se lo pida, necesito trabajar diariamente, esforzarme diariamente en oración, en prestarme, en dejarme llevar por el proceso como lo decía Isaías 1:18. Si por la gloria, vamos a buscar Isaías 1:18, dice la palabra de Dios, si por la gloria que en orden a vosotros tengo a Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Todos los días, hermanos, nosotros debemos de renunciar a esa naturaleza para que nosotros podamos recibir la nueva naturaleza del Señor, la que era nuestra, la que ya dejamos, debemos de renunciar a la que ya tenemos. No podemos adquirir la naturaleza de nuestro Señor si estamos viviendo en una naturaleza que no nos pertenece. Si estamos viviendo en la naturaleza de la carne, no podemos entonces pedirle al Señor que nos dé una nueva. Debemos de dejar esa vida anterior, debemos de dejar que muera y hacer o retomar una nueva vida para poder quitar esa imagen corrupta que tenemos que no nos pertenece. Vamos a morir cada día y entonces de manera espontánea, de manera sin que nosotros lo busquemos, vamos a poder manifestar los frutos del Espíritu Santo. Esta es la forma correcta, la forma efectiva en la que Dios nos pide hacer esas transformaciones radicales, esas transformaciones totales en nuestras vidas. Y solo de esa manera nosotros vamos a crecer y vamos a poder ser lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros, lo que preparó desde el principio y lo que ya perdimos. En este momento tenemos la oportunidad de ser, tenemos la oportunidad de regresar a lo que Él nos dio. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Decidirnos a tomar esa oportunidad que Él nos está dando y dejar de ser árboles que solo den nuestro fruto y dejar que sea Él quien dé los frutos y poder llamarnos así cristianos radicales. Bueno, hermanos, el día de hoy hemos aprendido que el Señor nos está dando una nueva oportunidad para nosotros dejar de ser, de llevar esta naturaleza que llevamos a través del mundo. Dios nos está llamando a ser cristianos radicales, cristianos completos de raíz, tratando de nosotros llevar a cabo diariamente lo que Él puso en nosotros. Y qué maravilloso que Dios nos dé esta oportunidad de llevarlo con nosotros, de ser a su imagen y a su semejanza. Vamos a terminar esta clase con una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios por lo que aprendimos y sobre todo vamos a pedirle que nos ayude a llevar a cabo sus enseñanzas y por favor, hermanos, desde donde usted se encuentre, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, en esta hora estamos en tu presencia, Padre, agradeciéndote la oportunidad de aprender de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel con nosotros, porque en todo momento, Señor, estás, Señor, de nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú pusiste esa naturaleza en nosotros antes de la fundación del mundo, antes de nuestra, Señor, misma elección. Tú nos escogiste, Señor, y pusiste lo que tú eres en nosotros. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de esa naturaleza que no nos pertenece, a dejarlo de lado día a día, Señor, para llevarte a ti. Ayúdanos, Señor, a que
a pesar de las situaciones que vengan. Ayúdanos, Señor, a que a pesar de que todo lo que ya llevamos ganado, Señor, se vea comprometido en diferentes circunstancias, ayúdanos a no desistir, a ser perseverantes, a ser fieles contigo, Señor, a permanecer de tu lado. Ayúdanos a quitar esa naturaleza, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos a ser agradables delante de tus ojos, Padre. Sé tú con nosotros en cada tiempo. Ayúdanos, Padre, porque esta lucha sabemos que es difícil, sabemos, Señor, que, que a veces podemos sentir que no podemos. Ayúdanos a sentirte, Padre, con nosotros, a llevarte como un escudo, Señor. Ayúdanos a poder dejar de lado lo que no nos pertenece. Gracias, Señor, porque desciendes con nosotros y nos traes tu alimento y nos permites aprender de ti y de lo bueno y maravilloso que eres, Señor. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que, pues, haya quedado claro. Gracias a Dios por lo que nos enseña. Gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra. Y pues, gracias, hermanos. Vamos a cantar juntos en esta tarde. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré.
presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar, bendecirte. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar, bendecirte. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré de tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar. Con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar. Vamos desde su casa, cante eso con nosotros. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, de brincar, de alabar. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia, Jesús. Tú eres bueno. Gracias a Dios, hermanos, porque hemos estado aprendiendo en este día a través de la enseñanza que hemos recibido, como en las mañanas, la primera que es aprender acerca de la transformación del creyente, y obviamente hemos aprendido que venimos de Dios, no hay nadie más que nos haya creado, que nos haya hecho, ninguna ideología, ninguna evolución, pero también aprendimos la semana pasada, el domingo también, acerca de
que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso alienta nuestros corazones porque sabemos que no hay algo que no tengamos ya en nosotros. El ser íntegros, el ser limpios, ya lo traemos impreso, solo que el pecado lo ha deformado, pero a Dios gracias por Jesucristo, quien es nuestro Salvador y puede restaurar esa imagen y esa semejanza en nosotros. Una clase interesante y bueno, hoy también aprendimos, hermanos, que ya hemos sido transformados, ya hemos nacido con esa fuerza, con ese deseo, con esa limpieza y hoy el proceso ha comenzado después de que hemos sido salvos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él está haciendo su obra de transformación. También nos alienta a saber que desde el inicio nosotros ya éramos limpios, ya éramos santos, apartados, radicales desde la raíz. Y bueno, bonita enseñanza en este día. Y comprendemos que la palabra de Dios es infinita. Gracias a Dios por los muchachos que nos están ayudando. Y en esta hora vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de este tiempo de la palabra del Señor. Gracias por estar conectados. Gracias por estar aquí. En estos tiempos de que estamos a distancia, es una bendición estar a través de estos medios. Los utilizamos precisamente para ello. No hay otro propósito, hermanos, no queremos hacernos famosos, ni mucho menos otra cosa. Lo que queremos es compartir la palabra del Señor. Ese es el verdadero propósito. Y bueno, oremos al Señor, le damos la bienvenida. Qué bueno que está con nosotros en este día, el día del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día, porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos estás enseñando cada vez más de tu palabra. Si hay algo, Señor, que hemos recibido en abundancia, es tu bendita palabra. Permítenos, Señor, guíanos a través de este tiempo. Permite, Padre Celestial, que tú seas glorificado a través de tu palabra. Pon en mi boca, Señor, esa palabra, ese carbón encendido, Señor, que cada uno de nosotros necesita para seguir aprendiendo de ti, que tu Espíritu Santo nos guíe, que la presencia de tu nombre, Señor, nos envuelva de tal manera, Padre, que nuestros pensamientos, sentimientos y actos estén debajo de ti, Señor, puestos tú como la cabeza, el soberano de todas las cosas. Aquí estamos, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados. Te damos gracias y bendecimos tu nombre por este hermoso tiempo en tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos contentos, hermanos, porque qué mejor regalo, qué mejor atributo, qué mejor recordatorio que en estos días hemos tenido o se ha celebrado también el Día del Maestro. Y digo, qué mejor homenaje tener un banquete de la palabra del Señor. Y sabemos que la palabra del Señor es infinita para enseñarnos y hablarnos. Así que usted dirá, bueno, pero va a ser un tema para maestros. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, quisiera que fuéramos a la Escritura y nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña precisamente en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. ¿Cuál es la meta de Dios para ti, para mí, a través de este tema con el cual quiero, de alguna manera, en la palabra del Señor, deleitar el corazón, la mente de cada uno de los maestros, ciertamente, que sirven en esta iglesia o que están en cualquier iglesia sirviendo al Señor con un ministerio para la enseñanza y que están conectados? Y usted que me escucha dirá, yo no soy un maestro, nunca lo he sido y no tengo la intención de serlo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña qué es la meta de Dios para nosotros como sus hijos. ¿Qué espera Dios de nosotros al ser unos creyentes, unos cristianos que hemos recibido la salvación y que tenemos el conocimiento de nuestro Salvador? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, no de carne de la palabra del Señor, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia. ¿Por qué? Porque es inmaduro, porque es un niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el versículo 12, sobre el cual quiero enfatizar, dice, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. No importa cuánto tiempo tengas ya de conocer del Señor, de ser un cristiano, de recibirlo en tu corazón, está diciendo, debiendo ya ser maestros. Tú eres un maestro. Esa es la meta de Dios
para cada creyente, para cada cristiano, no solamente para aquel que está sirviendo, dando clases de niño en las iglesias o ahorita en las transmisiones a través de las diferentes plataformas que hay. La meta del Señor para ti, hermano, y para mí, ya conociéndolo, ya teniendo el conocimiento de Jesucristo en nuestro corazón, es que nosotros seamos estudiantes, pero también seamos maestros. Al principio somos estudiantes porque estamos recibiendo, dice, la leche, la palabra de Dios, que es un alimento predigerido, pero también estamos llamados a comer de lo fuerte, de la carne, de la palabra del Señor, del banquete, de las cosas más sólidas, dice la Escritura. En el lado del estudiante, cuando uno viene y recibe, constantemente nosotros estamos recibiendo aún a través de las transmisiones, pero en el otro lado de la balanza, la meta de Dios para usted y para mí, hermano, no solo para los maestros que imparten clases a los niños, por decirlo así, o un maestro de escuela dominical que nos ayuda a compartir la enseñanza de la palabra de Dios, no es solo que usted se convierta en un estudiante, sino también se convierta en un maestro. Por lo tanto, nos interesa saber quiénes son los maestros. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, nos está diciendo que Dios ha llamado, dice, los ha puesto algunos, dice, voy a leer la parte de la Escritura en el versículo 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. Entonces, realmente Dios nos ha llamado, Dios nos ha traído a ser maestros, porque en esta parte que estamos leyendo, donde está la porción de pastores, en el versículo 11 dice, pastores y doctores. La palabra doctores son maestros. Entonces, pastores y doctores, aquellos maestros que impartimos la verdad de la palabra de Dios, no solo como estudiantes, sino nos vamos a volver un maestro. Entonces, ¿quiénes son los maestros? Según aquí nuestra primera diapositiva dice, un maestro es un aprendiz. Un aprendiz es aquel que reúne y aprende la información que recopila de alguna parte y es sobre donde basa su enseñanza. A Dios gracias le damos porque gracias a Él tenemos primero la Escritura como base de la información, de la enseñanza, pero también tenemos varios libros que nuestra líder internacional, nuestra hermana Hicks, Dios le reveló de su palabra. Ninguno de ellos son de su mente, de su persona. Todos ellos están acaparados, valuados por la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos de dónde recibir la enseñanza. Entonces, un maestro es alguien que reúne la información a través de ¿qué? De todos los lugares que puede. En este caso, nosotros hemos visto que tenemos concordancias, diferentes versiones de Biblias o traducciones y podemos ir a buscar esa información. Ese es un maestro, alguien que aprende, alguien que va a aprender y va a recibir la enseñanza para que después la transmita. Entonces ahí podemos entender, hermano, que no todo el tiempo vamos a ser estudiantes de la palabra, a recibir y sentarnos en una iglesia o ahí en la transmisión para recibir. Hoy, de acuerdo a la necesidad que estamos viviendo, es tiempo de que nosotros seamos maestros, porque esa es la meta de Dios, que no solamente seamos un estudiante sentado aprendiendo, viendo ahí en la transmisión, sino que también vayamos y compartamos, nos volvamos maestros, como un aprendiz, que vamos a estar recopilando la información a través de la palabra de Dios, de los estudios que recibimos, de las transmisiones, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esto quiere decir que un aprendiz va a recibir primero la enseñanza para entonces poder compartirla a otros. Y primero tienen que saber acerca del tema. Nosotros no podemos hablar de un tema que no tengamos mucha información o suficiente información. Gracias a Dios porque hemos aprendido que la palabra del Señor se interpreta a sí misma. No necesita que alguien más la interprete. Ella a sí misma se da a conocer. Por lo tanto, el aprendiz o maestro, el cual Dios quiere que nosotros alcancemos esa meta en Él, es que nosotros tomemos esa información. Cuando nosotros recibimos más información acerca del tema que queremos compartir a los que nos rodean, en este caso a los maestros de escuela dominical para compartir con los niños o a usted que va y comparte la escritura con alguien en casa, con la familia, la idea es que esa misma información que recibe
lo convierte a usted en una persona interesante, porque usted dice, ay, es el que escucha como alumno, a usted como maestro, como aprendiz, usted lleva la información y se vuelve algo atractivo. Creo que sí hubo algo que tuvimos en este tiempo que el Señor nos prestó al pastor Armando, fue que él constantemente tenía la frescura de la enseñanza, porque él iba y buscaba, se informaba. Es lo que debemos hacer todos como maestros, que es la palabra aprendiz, es otra forma de decir maestro. Jesús fue un aprendiz, nosotros lo podemos ver en el libro de Hebreos. Voy a ir ahí a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En otras palabras, él estuvo como estudiante aprendiendo, recibiendo la información, pero también cada día preparándose, cada día. Y dice en este caso, ¿qué hizo? Fue aprender. Y aprender es ese proceso, ¿verdad? De tener y recibir ciertamente la información para después compartirla. Uno no puede dejar de ser un estudiante y creerse maestro por el tiempo, porque uno cree que ya lo sabe todo, ¿no? Realmente un aprendiz está ahí esperando cada día más y más de la palabra del Señor, recibiendo la información. Por eso es que tomamos el tiempo, hermanos, de venir a sentarnos y oír una transmisión, de tener tiempos en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Nunca dejaremos de aprender. Jesús fue nuestro ejemplo, nosotros no nos podemos quedar atrás. También un maestro es un guía que se deja llevar o guiar por el Espíritu Santo. Es alguien que en lo natural, usted habla de un guía de personas en algún museo y ellos le hacen el recorrido porque de alguna manera como guía conoce el camino de ese recorrido. Ya lo ha transitado varias veces, lo conoce perfectamente bien, por lo tanto puede transmitir ese recorrido o esa guianza a las personas que en este caso van a un museo. Bueno, un maestro se convierte en eso, hermanos. Nosotros somos llamados, no solamente un maestro que comparte en un grupo de alumnos como los niños, sino usted y yo, esa es la meta de Dios para nosotros. No solo ser un estudiante, estar aprendiendo, sino también ser ese aprendiz, ser ese guía, porque de alguna manera hemos recibido la teoría, pero a través de la experiencia Dios nos ha llevado y podemos dar, como dicen por ahí, razón del camino. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios, a través de las experiencias que Dios nos ha permitido vivir, nosotros nos podemos convertir en un guía, porque les podemos señalar el camino. ¿Cuál camino? Nuestro camino no, hermano. El camino que la palabra de Dios nos enseña o nos ha enseñado a nosotros, porque de alguna manera hemos estado familiarizados no solo con la teoría que recibimos, sino también con la experiencia. ¿Y quién es el que nos ha llevado por ese camino? Es el Espíritu Santo, es la guía del Espíritu Santo. Cuando usted quiere compartir y convertirse en un maestro con su familia, con alguien conocido que tiene necesidad, usted le dirá como maestro, porque usted mismo ha pasado por esa teoría y ahora es una experiencia en su vida. Más en esta pandemia podemos ser esos maestros que con la palabra de Dios vamos a guiar a alguien, porque nosotros de alguna forma tenemos la información, ciertamente en teoría de ese camino porque hemos recorrido, pero también tenemos ahora en parte la experiencia. Quizá en hambre, quizá en pérdida de trabajo, en necesidades, en circunstancias familiares, en situaciones de pérdida de algún familiar, porque de alguna forma el Señor nos permitió pasar por ahí y ahora como maestros podemos decirles cómo la palabra de Dios vino y nos ayudó. Entonces nos convertimos en un guía. También la palabra maestro significa, como lo dice ahí, maestro o profesor. Creo que son términos con los cuales estamos relacionados en las escuelas con los niños. Y bueno, un profesor o un maestro es un indicativo de un título de honor y de respeto. Bueno, debiera ser, ¿verdad? Porque últimamente encontramos gente que les falta el respeto a los maestros en las escuelas, los alumnos, pero bueno, realmente un maestro, un profesor es alguien que tiene un título de honor y de respeto, no solamente un título porque cursó la academia para ser un maestro de la docencia, sino porque con los conocimientos que ha adquirido le hacen tener ese honor y ese respeto. Y bueno,
También la palabra aquí maestro o profesor significa abundancia en cantidad. Es un significado que me llamó la atención bastante porque dice abundancia en cantidad, en medida, abundancia en edad, abundancia en número, abundancia en rango y calidad. Y por estas palabras que acabamos de decir nos dan una indicación de madurez. Si en lo natural podemos encontrar un maestro que por estas características de ser abundante, de tener todo el conocimiento que le ha llevado a tener ese título de honor y de respeto, pues le da cierta madurez, ¿verdad? Y en este caso nosotros, hablando de los maestros, de la palabra de Dios, de la Escritura, pues nos da un rango de crecimiento espiritual. Nos da ese lugar de haber crecido espiritualmente. También la palabra maestro o quiénes son los maestros, dice, son los comandantes. Un comandante es alguien que ha sido designado sobre otras personas, a quien se le ha dado una autoridad para dar órdenes. Digo, en lo natural lo entendemos bien. Se ha transgiversado este concepto de maestro como inclusive como un comandante, alguien que dirige, alguien que tiene el control y la autoridad absoluta para dirigir a un grupo, en este caso de alumnos. Les digo, ahorita se ha devaluado tanto porque el mundo, los estudiantes están en un punto de una falta de respeto hacia las autoridades, hacia los padres, hacia todo tipo de autoridad, y en este caso entran los maestros que, como decimos aquí, los maestros no solo son aprendices, son guías, son maestros o profesores con un título, ciertamente con una madurez y en nuestro ámbito una madurez espiritual, pero también son esas personas que son comandantes, que se les ha dado el poder de mando. No sé usted si recuerda, pero hace tantos años el decir, ahí viene el maestro, de verdad era un honor, un título, un rango de madurez de el maestro, el que tiene la autoridad de llegar al grupo y poner la tranquilidad. Ahora hay tantas cosas que han cambiado, sin embargo, nosotros debemos entender quién es un maestro. Cuando entendemos ese ámbito, podemos comprender, hermanos, que nosotros, al ser maestros, no solamente estudiantes de la palabra de Dios, sino maestros que vamos a compartir la enseñanza que hemos recibido. Creo que como grupo somos tremendamente bendecidos porque hemos recibido montones, toneladas de información, de experiencias, de teoría, que en estos días de tanta necesidad en el mundo, en la pandemia, Dios debe poner en nosotros el guiar a alguien, el enseñarle, el tener inclusive más información para poder compartirles, tener la madurez espiritual, porque el Señor ya nos ha llevado no solo por la teoría, sino que nos está pasando por la experiencia de esas enseñanzas que hemos recibido. Y bueno, Dios nos da la autoridad entonces, hermanos, la absoluta autoridad. No es autoridad de la que nosotros estamos acostumbrados, no, hermano. Es esta autoridad que nos da a través de su bendita palabra. Por lo tanto, qué bendición no solamente ser un estudiante de la palabra de Dios, no solamente haber recibido o estar recibiendo constantemente. Les decía, somos muy bendecidos porque tenemos un mensaje muy amplio. En alguna iglesia estaba compartiendo una doctora al grupo de niños los temas que, como sabemos, se nos imparten. Y ella venía de otro movimiento y nos decía, es que estoy sorprendida, estas son cátedras para los niños. En otros lugares dice, no se les enseña, no estamos menospreciando ningún lugar de ninguna manera, hermanos, pero somos muy bendecidos por tener esta palabra que nos enseña, que nos guía, que nos muestra y que nos prepara no solo para ser un estudiante al recibir y recibir, sino también para ser ese maestro en la meta del corazón de Dios, compartir la Escritura, empaparnos de ella, informarnos más acerca de ellos, porque dice esta porción de Efesios 4:11, que Él mismo ha llamado, Dios mismo, no sé qué hicimos, hermanos, nosotros para merecer este puesto o este rango, por decirlo así, este llamamiento de ser un maestro de la palabra de Dios. Todo aquel que imparte la Escritura es un maestro de la palabra de Dios. Espero que sea claro porque no solamente estamos honrando a los maestros que Dios nos permite tener en casa y todo maestro que está escuchando esta lección, sino que estamos honrando y estamos en alguna parte
hablándonos a nosotros mismos, aquellos que no estamos tomando un grupo, pero que de alguna manera estamos recibiendo la enseñanza. La meta de Dios es que usted y yo, hermanos, no solo sigamos siendo estudiantes de la Escritura, de la leche espiritual y del manjar de la carne de la palabra del Señor, sino que nos convirtamos en esos maestros, en ese aprendiz, en ese guía, en ese comandante. Gracias a Dios. Y regresando entonces a la cita de Efesios, vamos a ver cuál es ese triple ministerio. Con algún propósito, Dios nos pide no solo ser estudiantes de la palabra del Señor, sino ser ese maestro. Llegar a un punto donde nos convirtamos en guiar a alguien a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros podamos transmitir las verdades eternas, porque este no es un mensaje ordinario, por lo tanto ni usted y yo somos maestros ordinarios. Eso nos coloca en un rango más alto que cualquier otra persona de cualquier otro movimiento que comparta la Escritura o que enseñe la Escritura, sino que más bien nos debe de poner en una posición de humildad, sabiendo, hermanos, que no hicimos nada para merecerlo, pero hay un propósito, y entonces cuando entendemos el propósito, vamos a ver la responsabilidad que tenemos como maestros de la palabra al recibir aún en esta hora la enseñanza en esta transmisión. Usted y yo debemos estar responsabilizados de lo que recibimos. Y bueno, ahí en el libro de Efesios, solo que voy a leer un poquito más adelante, desde el versículo 11, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. El propósito viene aquí en el versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Tres cosas. Y sabemos nosotros que están relacionadas, bueno, nos enseña nuestra hermana Hicks a través de la Escritura, y sabemos que es un mensaje revelado, y entendemos entonces que el primer ámbito está en los pies, en el tabernáculo mosaico, tiene que ver con el lugar atrio, y dice que el propósito es edificar el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Edificar significa construir, cimentar una casa, una habitación o un templo. Entonces, ¿se da cuenta usted si es maestro en escuela dominical, si es maestro con los niños, o usted de alguna manera ha impartido la Escritura o la imparte con alguien en casa o con algún familiar o con alguien que Dios pone en su camino para compartir la enseñanza de la Escritura? Desde ese momento usted se está convirtiendo en un maestro, y el propósito es que usted y yo tomemos la responsabilidad, y el primer propósito y responsabilidad es que vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué va a hacer edificar? Poner los cimientos. ¿Dónde están los cimientos? El fundamento. Vemos el tabernáculo mosaico en el atrio, está la experiencia de la salvación, está la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, el fuego que descendía y consumía el sacrificio. A mí siempre me ha impactado eso, el pensar cómo es que cada vez que el fuego bajaba y consumía el sacrificio, es un ejemplo del Espíritu Santo. Y luego tenemos ahí en esa parte del atrio también el lavacro, que nos habla de la experiencia del bautismo. Entonces, sobre esos temas nosotros vamos a edificar, a cimentar. Hemos sido cimentados, gracias a Dios, no sé usted, pero usted y yo sabemos que no hay otra forma de acercarnos a Dios sino con ese fundamento, la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, el fuego del Espíritu Santo, hablar en lenguas, y luego entonces tener la experiencia del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también dice esta Escritura que el otro de los ministerios sobre los cuales es el objetivo de ser un maestro es en el ámbito del corazón, en el lugar santo, y es la obra del ministerio. La obra del ministerio se basa prácticamente en los tres muebles que vemos ahí. Es el candelero, que nos habla de la luz de la palabra, que nos va a mostrar el camino, que nos va a dar el entendimiento, y luego tenemos el altar de la oración, que está en el corazón de Dios y nos habla de la oración de dolores de parto, la oración de intercesión, y tenemos la mesa de los panes en esa misma área, el área del lugar santo. Es para
que se haga la obra del ministerio en cada corazón, en cada persona, en cada niño, en este caso los maestros de niños, que está sembrando la enseñanza para ellos. Está la mesa de los panes, enseñarles ese pan gubernamental, hermano, que viene a fortalecernos. No sé usted, pero en estos días es ese pan el que está fortaleciendo nuestras vidas, el que nos está dando el ánimo para seguir caminando. Entonces, es poder hacer esa obra del ministerio en esa parte. Y luego la última parte, en el ámbito de la cabeza, dice esta escritura, para perfección de los santos. Tanto en la cita del versículo 11 como en el versículo 12, quizá nosotros pudiéramos acomodar de diferente manera los puntos en las gráficas que estamos poniendo, en este caso en el tabernáculo mosaico, porque dice el versículo 12, comienza diciendo para perfección de los santos, y quizá nosotros hubiéramos puesto esa perfección desde la parte baja hasta llegar a la parte más alta en la cabeza. Pero sabemos nosotros que ese es el trabajo en el ámbito del Padre, y el Padre comienza de arriba hacia abajo. Por eso es que entendemos que la edificación del cuerpo de Cristo que se menciona en este versículo 12 está al final del versículo. Esa viene siendo la parte del inicio para nosotros, el fundamento. Espero explicarme, es de nosotros hacia Dios, y Dios comienza de arriba. Por eso está mencionando primero la perfección de los santos. Y la perfección de los santos está en el ámbito de la cabeza, que es el lugar santísimo. Es ahí donde la instrucción finaliza. Es ahí, hermanos, donde la enseñanza llega a su proceso final. Creo que lo podemos comprender, porque hemos sido cimentados, hemos sido enseñados a tener ese tipo de oración, de intercesión, de dolores de parto. Hemos sido enseñados a recibir el pan gubernamental del Cristo crucificado, del Cristo exaltado, y también hemos sido enseñados a recibir la luz no solo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que toda escritura es inspirada. Entonces, hemos sido llevados en cada nivel, en cada ámbito, porque así nos enseñaron como estudiantes, y llegamos a la parte final donde encontramos el ámbito de la cabeza, la soberanía de Dios. Es por decirlo así, ahí es donde debiera finalizar nuestra enseñanza para poder completar la estatura del varón perfecto, porque la parte final del versículo 13 del capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es ahí el propósito, es ahí el ministerio. Entonces, como maestros de la palabra, cualquiera de nosotros que imparte la escritura, ese debe de ser nuestro ministerio. Vuelvo a repetir, y soy muy incisiva porque comencé diciéndoles que el propósito, la meta de Dios es que no solo estemos siempre en el lado del estudiante, sino que recibiendo la leche de la palabra de Dios, recibiendo la carne de la palabra, pero que estemos en el otro lado de la balanza, siendo maestros, siendo, como acabamos de decir, un guía, un aprendiz, un comandante, un profesor, ciertamente con un rango, pero un rango espiritual. No es de que nosotros nos vamos a inflar y a llenar de orgullo y decir, ay, quítense porque ahí viene el que sabe todo espiritualmente hablando. No, hermanos, eso nos vuelve más humildes, más sencillos. Gracias a Dios, porque les decía, tenemos un movimiento, una palabra que se les comparte a los niños, al más pequeño, y cómo se le enseña hasta la parte final de llegar a la perfección, porque les he dicho, un niño también va a ser la esposa del Cordero, porque también está madurando, también está creciendo. Entonces, es el ministerio triple de nosotros como maestros. Es una gran responsabilidad. Dios nos ayude a compartir, así como hemos recibido, nosotros podamos ser portadores de la palabra de Dios y convertirnos en esos maestros. Y bueno, para ello hay alguna forma de entender, y los maestros lo deben entender más, aquellos que están trabajando con niños, porque se los he dicho, yo les estuve compartiendo parte de este tema. Es un libro que nuestra líder internacional escribió, y precisamente se llama Sabiduría Instructiva. Es este libro. Y bueno, no he tenido ya el tiempo por algunas razones que ustedes saben, pero es un libro maravilloso porque nos enseña a trazar bien la palabra, nos enseña, hermanos, no está hablando de alguien que sirve en la docencia como tal allá en las aulas, pero nos está hablando a nosotros, a los maestros que están fungiendo ahorita para enseñar la escritura, pero también a usted y a mí, hermano, que compartimos de alguna manera a alguien
vuelvo a repetir, de la familia, a alguien que conocemos de la palabra de Dios. Bueno, entonces para ello necesitamos tener, dice, seguir un mandato de Dios, dice, para estudiar, para tener el motivo correcto, para no avergonzarnos, para trazar correctamente la palabra de Dios. Y solamente quiero mencionar el primer punto de estos 4, porque el mandato de Dios es cómo podemos estudiar, cómo podemos tener el motivo correcto al estudiar para no avergonzarnos y para trazar correctamente la palabra de Dios. Está en la Escritura, pero vamos a ir en estudiar. Tenemos 7 aspectos. 7 aspectos porque esta palabra estudiar, si la traducimos al idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay 7 maneras de decirlo, y estas son las 7 maneras que encontramos aquí. Y la primera dice usar velocidad. Si usted los anota, bueno, ahí están en la pantalla, pero voy a ir avanzando porque tengo una diapositiva donde vamos a encontrar estos 7 aspectos para que lo visualicemos de manera general y sobre todo para que podamos también darle honor a los maestros que enseñan, en este caso, a los niños de la escuela dominical o maestros que de alguna manera en este tiempo nos han apoyado, como la doctora Rossi, que nos ha ayudado a dar escuela dominical. Otros más que puedo mencionar, solamente estoy diciendo de este tiempo, ahorita que nos ha estado ayudando Sabdiel, Dianita, y bueno, muchos más, Susi, la pastora Susi, que también nos ha impartido la palabra del Señor, y muchos más de ustedes, hermanos, que de alguna manera se han parado atrás de un púlpito, o aunque no nos hemos parado, hemos compartido la palabra de Dios con alguien. Entonces, el mandamiento de Dios para estudiar es usar velocidad. Voy a pasarle porque aquí encuentro una de las antepenúltimas diapositivas o de las últimas y tiene que ver, yo puse ahí un reloj porque ese es usar la velocidad, tomar un tiempo determinado. Nosotros vivimos en un día a día donde si nosotros no ponemos un horario, nosotros hacemos todo menos sentarnos a estudiar. Y bueno, esto lo hago para que vuelvo a recordar, para decirles que debemos honrar y agradecer a nuestros hermanos que de alguna manera nos han compartido o están compartiendo ahorita en las plataformas de Zoom, a los niños, y les agradecemos de esta manera también a los padres que valoran el esfuerzo. Desde aquí de casa también valoramos todo ello, hermanos maestros, gracias, pero esta parte sí quiero compartirlas para ustedes precisamente y que la gente se dé cuenta que muchas veces, hermanos, usted pensará que el que nos paremos aquí y compartamos un poco de la Escritura es algo fácil. No, fíjense, para ello el mandamiento de Dios que estudiemos o para estudiar es usar esa velocidad, tener un horario y poner y establecer un tiempo determinado, programarnos un tiempo, hermanos, en el día, y los maestros lo deben entender bien. Y tú que has alguna vez compartido la Escritura, sabes que no puedes hacerlo a la deriva. Los maestros saben que cuando ellos comparten su lección el día domingo, ellos para el lunes ya están preparando su lección del siguiente domingo, ¿sí? Ya se acabó eso de un día para otro. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ese maestro como aprendiz, llenarnos de la información, buscar y buscar. Bueno, el primer punto aquí para el mandamiento de Dios para estudiar es que usemos esa velocidad, busquemos porque los días se pasan rapidísimo, hay muchas cosas que hacer temporalmente, hermanos, los cuidados de esta vida nos jalan a hacer las cosas, barrer, trapear, cocinar, qué sé yo, inclusive estar en el celular, y son cosas temporales que ¿creen? Se acaba el día y nosotros decimos, y el día que tenía, la hora que tenía para estudiar, ya se me fue. Entonces, establecer. Miren, cuando nosotros lo hacemos así, los maestros no me dejarán mentir, cada día vamos avanzando en lo que estamos preparando nuestro tema. Y entonces podemos juntar ya lo del día lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Ese es el mandamiento de Dios. No es nada más decir, voy a estudiar de un día para otro. No, es venir programándonos de cada día de la semana, tomar un tiempo. Que cuando miren en el trabajo nos dicen, vas a desarrollar este trabajo y lo vas a hacer o lo necesito en 3 horas o en 2 horas o en 1 hora. Usted se va a programar y va a hacer todo lo que se tenga que hacer, dejar de hacer lo que deba dejar de hacer para que usted entregue ese trabajo en 3 horas, en 2 horas, en el tiempo que se lo han indicado. Bueno, es algo así. El que usted estudie los temas de la palabra de Dios es que usted va a usar esa velocidad. Póngase un horario en el cual usted y yo vamos a estudiar. Porque les digo, los cuidados de esta vida nos mantienen
ocupados, sin hacer el tiempo para estudiar, y realmente lo único que nos vamos a llevar a la eternidad es esta palabra eterna. Usted y yo no hemos visto un camión de mudanza cuando alguien fallece y lo vamos a sepultar. No ve usted un camión de mudanza con sus cosas, de ninguna manera, solamente se va la persona, pero lo que también se va con ellos es lo eterno que hayan adquirido aquí. Entonces, la palabra de Dios es eterna. Les decía, no tenemos un mensaje ordinario, por lo tanto, no podemos ser ese maestro ordinario. Y yo quiero agradecer públicamente, yo sé que ya no está entre nosotros, pero honor a quien honor merece. Si hubo alguien entre nosotros que entregó todo su tiempo y su vida para estudiar, como otras personas lo han hecho, como otros líderes que tenemos lo han hecho, fue el pastor Armando, el esposo que Dios me prestó. De verdad, ustedes lo hubieran visto estudiar, ustedes hubieran sido testigos de los tiempos que él tomaba a 3 de la mañana. Hace un poco de tiempo me decía una hermana de la iglesia, hermana, ahora comprendo al pastor en los tiempos de estudio, porque ahora que estoy yo estudiando, impartiendo clases, pues se lleva uno un buen tiempo. ¿Por qué? Porque empiezas a estudiar y la palabra de Dios empieza a venir, se te empieza a revelar y te quedas ahí como embelesado, te quedas ahí más tiempo. Bueno, la idea es esa, que nosotros programemos un horario y tengamos un tiempo para estudiar. Y vuelvo a decirles, hermanos, usted, si no es maestro, está llamado a hacerlo porque usted va a comunicar la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que tener también un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Aún lo que usted recibe aquí, usted vaya y compruébelo en casa. Hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a tomar notas para decir, puedo ir y buscar más acerca de esto y, hermano, usted transmitirlo a la persona que Dios ponga en su camino. También esta palabra, el mandamiento de Dios para estudiar, o la palabra estudiar, que les vuelvo a decir en el idioma griego, aparte de significar usar velocidad, significa hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo significa vencer las dificultades. Ustedes ven ahí en la ilustración, tenemos ahí a una persona saltando vallas, que son obstáculos de alguna manera. Y muchas veces esos obstáculos, bueno, ahí son obstáculos físicos y usted se da cuenta que esa persona no se queda ante los obstáculos. Él pasa por encima de los obstáculos porque ese es el mandamiento de Dios, que cuando estudiemos, hacer un horario, ciertamente programarnos, no dejarnos llevar por las cosas cotidianas, temporales de esta tierra, de esta vida, pero también ir y esforzarnos a atravesar los obstáculos, no detenernos. Y no son obstáculos materiales, muchas ocasiones son obstáculos espirituales, la mente de Satanás que viene a distraernos, las cosas que el diablo viene a poner a nuestra vida. Por lo tanto, él lo que quiere evitar en nosotros es que estudiemos, porque entre más entendamos, más luz venga a nuestro corazón, hermanos, más vamos a saber cómo salir adelante en medio de lo que nos está pasando. Más palabra va a haber en nuestro corazón para ser transformados, para ser ayudados. Entonces, también esta palabra, el mandamiento de Dios para estudiar, es que hagamos un esfuerzo, esforcémonos, busquemos hasta lo imposible por tener ese tiempo para estudiar, ir a la palabra del Señor. También esta palabra estudiar es ser aprobado. Ser aprobado. Ustedes ven ahí en la ilustración una palomita verde y que pues en inglés dice yes, pero pues en español es sí, y en otro lado es una tacha y pues no tenemos que ir muy más allá de esto, el entendimiento es claro y encontramos que ser aprobado es tener una palomita, ¿verdad? Es poder al final del día o al final del tiempo, de la semana, de lo que estamos ahí estudiando, nosotros podemos estar como diciendo, lo logré, fui aprobado, pasé la prueba, por decirlo así, porque de alguna manera usted tuvo una cita, un horario programado para sentarse a estudiar la palabra del Señor. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, ¿sí? Material tenemos en abundancia, la misma Biblia es infinita. Entonces, ser aprobado. De usted y de mí depende el decir, lo logré, acabé esto y hoy tuve mi tiempo de estudio, logré el horario que me establecí. Eso es ser aprobado, también es el mandamiento de Dios para estudiar, es ser aprobado. Porque si nosotros, hermanos, estamos aquí estudiando, no estamos estudiando de una manera para vivir aquí en la tierra.
estamos preparándonos, llevando o trayendo el conocimiento a nuestras vidas para poderlo llevar a la práctica. Y eso tiene una recompensa. En otras palabras, si usted dice, lo logré, hice mi horario de 1 hora al día, cada día, de estudiar la palabra. Entonces, usted va a recibir su recompensa. Al final de la semana, usted va a tener más conocimiento de ese tema, pero también cuando el Señor lo lleve a la experiencia, vamos a ser recompensados en ello, porque vamos a haber logrado y tener el conocimiento. Es como decir, la mitad de la batalla, hermanos, se logra teniendo la teoría, y la otra mitad es cuando ya vamos a la experiencia. Podemos entonces ser aprobados de esa prueba que el Señor nos ha puesto, ¿sí? También significa ser serio. Y ser serio es tener un compromiso, es dedicarnos, no solamente en este cuerpo, porque uno se va y se sienta horas. En estos días que estoy pasando por lo que el Señor me permite atravesar, de verdad hay ocasiones que digo, uno se da cuenta. Pues sí, compartíamos el púlpito mi esposo y yo, y pues él tomaba unos tiempos, yo tomaba otros, y yo lo veía siempre, quería compartir y compartir. Inclusive había martes que él daba clases y luego decía, el miércoles mañana, o si usted gusta, se conecta. Y yo lo veía que estaba horas sentado estudiando. Hermanos, nadie puede pagar, y no estamos pidiendo eso porque no hay precio para pagar los ojos, el tiempo, el cuerpo, el estar sentado, el estar ahí investigando, llenándonos más de la información del tema, ir a las raíces hebreas de las palabras, qué sé yo. Y pues realmente yo lo veía estudiar, yo tomaba mis tiempos, pero ahorita se ha doblado el tiempo, el trabajo en ese aspecto para mí. Y digo, Señor, de veras que qué increíble el que hayas pues preparado a mi esposo en ese lado como un maestro, porque lo fue un maestro, y sé que lo es todavía hoy en la eternidad, porque si hay el oficio que nunca se termina, podrá usted ser un ingeniero aquí, y qué bueno, no es malo, un gran maestro de docencia, no es malo, a lo que usted se dedica, la profesión que haya terminado, o a lo que usted se esté dedicando. Pero esto, cuando usted y yo nos vayamos de la tierra, se va a acabar. Pero lo que sí nos va a seguir es este tipo de trabajo, el ser un maestro, porque la Escritura nos enseña que allá en la eternidad vamos a ir a compartir. ¿Y qué vamos a compartir, hermanos? Sino esa unión de la teoría que recibimos de la Escritura y la experiencia en la prueba, y es lo que les vamos a transmitir a los que el Señor nos pida ir a darles la palabra, a enseñarles a los mundos que no conocemos. Entonces, es la única profesión que no se acaba, continúa en la eternidad. Entonces, necesitamos ser serios, tener un compromiso donde está involucrado nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Y es donde le debemos de decir al Señor, limpia nuestro corazón. Como nosotros vemos ahí la imagen, es un corazón. Es donde le vamos a decir al Señor, quiero este compromiso, quiero dedicarme a estudiar, a buscar tu palabra, a buscar tus enseñanzas, pero primero necesitamos decirle, Señor, con tu sangre preciosa, limpia mi mente, limpia mi corazón. ¿Para qué? Para que estén apercibidos y entonces yo pueda encontrar deleite en el estudio y la atención sobre todo, porque en muchas ocasiones sentimos que la palabra de Dios la estamos estudiando, no sé los maestros cuando preparan sus lecciones, y hay ocasiones donde sentimos que no hace clic, no hay tal revelación sobre nosotros, y lo leemos y lo volvemos a leer. Bueno, tenemos que hacer ese compromiso, esa dedicación y ser serios con el Señor, porque eso es estudiar, decirle, Padre, limpia mi mente, limpia mi corazón, quiero que la revelación de tu palabra venga a mí, no quiero decir lo que sale de mí, lo que pudiera haber en mí, no, lo que necesito es que tú me uses como un instrumento para que yo transmita tu verdad. Entonces necesito tener una mente limpia y un corazón limpio delante del Señor. ¿Eso cómo se logra? Bueno, a través de la oración, para que estemos atentos al estudio que estamos revisando, al estudio que estamos preparando, a la clase que estamos preparando para diferentes grupos o para nosotros mismos, el estudio de su palabra. También el tener el mandamiento de Dios para estudiar significa ser diligente. Ustedes ven ahí a una persona, en este caso una maestra, que está con su computadora, está estudiando porque ella es diligente.
está con un trabajo cuidadoso, minucioso y tiene para poder tener la calidad de lo que quiere preparar, de lo que quiere hacer, porque está estudiando. Ese es ser diligente. No solamente unos pocos minutos, sino hay ocasiones que son horas y usted está en casa y me dará la razón, que prepara su lección y un día lunes una hora, el día martes otra hora y así sucesivamente. Y el ser diligentes es estar ahí investigando. Gracias a Dios por la tecnología, porque tenemos muchísimo para poder investigar, para poder informarnos de todo lo que queremos, de los conceptos, de los textos que vienen en la escritura. Y eso es alguien que se convierte en alguien diligente, que está trabajando, hace un cuidadoso trabajo, esfuerzo para preparar sus temas, para estar estudiando la palabra de Dios, tomando la información que va a guiar al final de cuentas, primero su vida y después entonces la vida de aquellos a quienes les vamos a compartir. Creo que somos testigos y hemos sido testigos de más de un ministro que ha pasado por este púlpito, que ha sido diligente y ha hecho su trabajo con esfuerzo cuidadoso, minucioso, para poder compartir la palabra del Señor. La siguiente tiene que ver, la siguiente mandamiento de Dios para la palabra estudiar es intentar. No es lo mismo que nosotros entendemos por intentar, como a ver si lo alcanzo, no. Intentar quiere decir luchar, perseverar, esforzarse. Porque ¿saben qué? El diablo siempre va a venir para desanimarnos. Porque si no hemos orado, no le hemos pedido a Dios que limpie nuestros corazones, nuestras mentes, para que estemos atentos a los temas, a la palabra que estamos estudiando. Simplemente ahorita cuando estamos escuchándola a través de una transmisión, por eso oramos para decirle, Señor, limpia cualquier cosa, permite que podamos estar atentos a tu palabra, para que no pase la palabra por aquí, sino que venga y haga efecto en nuestros corazones. Entonces, cuando yo estoy estudiando, cuando yo estoy preparándome para poder compartir la palabra del Señor, es en una perseverancia, en un esfuerzo. ¿Cómo se hace? Siendo diligentes, estudiando. Y yo puse ahí al lado a una mujer que le está indicando o le está señalando a la que está, la maestra que ya está ahí estudiando, la pastora, el pastor, según el caso. Usted, hermano, que es llamado a ser un maestro de la palabra del Señor y que está siendo constante, dice que está perseverando, que no se para, no se detiene y encuentra algo y busca algo más. Dios le abre el entendimiento y dice, es por acá. No sé usted, yo me deleitaba mucho, es una de las partes que extraño en este tiempo. Vuelvo a decir, tal vez por mi situación, espero que me comprendan, pero el pastor, porque cuando él estaba estudiando 3, 5, a veces 5 de la mañana, a veces días que no dormía, y ya cuando lo veía ya se iba a hacer higiene, a bañarse, lo que sea. ¿Y a qué hora se acostaste? No se acostaba porque se había metido en la palabra de Dios y estaba ahí estudiando, hasta que él mismo entendía. Y a veces lo oía que el testimonio de la palabra bajaba sobre él y gritaba y se gozaba cuando el Señor venía. Y creo que más de uno lo hemos experimentado aún en la iglesia, cuando la palabra de Dios es revelada y da a nuestros ojos espirituales un entendimiento, hay un gozo que se desborda, ¿verdad? Y uno grita de gozo, uno bendice al Señor, uno dice, wow, esta palabra no la había entendido, lo que yo oía a él. Dice, esto lo había leído tantas veces, Marta, y no lo había entendido así. Hermanos, de verdad a veces no entendemos lo que un maestro hace para poder compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por los maestros que Dios nos permite tener en casa, es para ellos nuestra gratitud también. Y en otro lado, la enseñanza es para que usted y yo, los otros que son estudiantes ahorita, se conviertan y nos convertamos todos en un maestro de la palabra de Dios. Este mundo necesita maestros que puedan guiar, maestros que puedan explicarles con sus propias vidas la teoría recibida y después la práctica en estos tiempos de pandemia. Y por último, trabajar. El mandamiento de Dios para estudiar es trabajar. Y esta palabra trabajar tiene que ver con el trabajo que se hace en la dureza, con una dureza, porque hay un esfuerzo no solo físico, sino mental. Porque cuando nosotros aplicamos la energía para el trabajo, pues conlleva dureza en el sentido de esfuerzo, ¿verdad? De hacer algo, y luego también el dolor
no solo físico, de pues se cansan nuestros cuerpos, no somos ángeles todavía, ¿verdad? Estamos en esta tierra y aún la mente, ¿verdad? Se nos llena así de tantas cosas. Yo lo he estado experimentando y tengo hojas y escribo acá y escribo allá, hojas recicladas. Siempre ha sido una costumbre de nosotros eso, reciclar hojas y escribir acá. Ya lo tengo un bonche así de hojas y me pongo a repasar y de pronto mi cabeza ya está así como que quisiera explotar y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y hay momentos en que ya después, cuando estoy en esta parte del trabajo, ya mi mente está saturada de tanta información. ¿Qué es lo que debo de hacer en este tiempo de trabajo? Es ir en oración delante del Señor y llevarlo y decirle, Señor, esto es lo que estudié, esto es lo que me esforcé físicamente, porque es un esfuerzo realmente físico, mental, pero Señor, tú eres el que vas a poner lo que debo de compartir y pedirle al Señor que Él nos haga recordar en nuestra memoria aquellas cosas con las cuales tenemos que compartir. Hermanas maestras, compartir con los niños en las clases de Zoom, hermanos que nos ayudan en la escuela dominical, en cada iglesia, en los lugares, hermanos que quisiéramos decir tanto, pero cuando nos vamos en la oración, ese es el trabajo, orar en oración y estarle diciendo al Señor, ir en oración y decirle, Señor, muéstrame, trae a mi memoria qué es lo que tú quieres que yo comparta con tu pueblo, porque pues tenemos tantas cosas que estudiamos, pero bendito Dios porque el Espíritu Santo viene y nos guía y nos pone el patrón y entonces a través de la oración Dios viene a recordarnos y empezamos a pensar, Dios quiere que esto diga, Dios quiere y empieza a estructurar la enseñanza que Dios quiere traer. No sé si nos pasa a todos, pero creo que esto es algo que la hermana escribió y de alguna manera ella lo experimentaba y nos los compartió. Entonces, qué hermoso es saber que estudiar es usar la velocidad, hacer un esfuerzo, ser aprobado, ser serio, ser diligente, intentar y trabajar. Y por eso la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y vuelvo a recordarles, usted y yo, usted que se ha sentado a escuchar en una iglesia o en una transmisión, no es solo para que se quede usted con la información. Dios quiere que usted también se convierta en un maestro compartiendo la palabra del Señor. Y la palabra aprobado que dice aquí en esta porción de la Escritura, preséntate a Dios aprobado, quiere decir ser aceptado después de pasar por una prueba, por un examen o una evaluación. ¿Eso qué quiere decir para nosotros como maestros? Quiere decir que antes de que nosotros vayamos y enseñemos un tema o hablemos al respecto de lo que la palabra de Dios dice, hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que ser aprobados. En otras palabras, haber pasado por la experiencia de esa enseñanza para entonces poder transmitirla. Eso es real. Nadie puede dar algo que no tiene. Si el Señor nos lleva por la experiencia, entonces esa teoría que nosotros hayamos recibido en algún tiempo estudiando la palabra del Señor o en la casa de Dios o en alguna transmisión, nosotros nos presentamos delante de Dios y debemos haberlo hecho ya como aprobados para que entonces esta palabra que yo voy a compartir, que yo voy a darle a alguien que lo necesita, tenga un efecto, porque de alguna forma nosotros ya hemos pasado la prueba, ya hemos pasado la evaluación. Antes de que el pastor partiera con el Señor como un mes antes, alguien me mandó un mensaje y me decía, oye, ¿podrías hacer un mensaje en un audio, un pequeño audio en el celular? Porque conozco a una persona en la iglesia, no era la iglesia de aquí, y perdió a su esposo. Y quiero ser honesta, yo no había pasado por esa prueba. Y la verdad, no sabía qué decir. A pesar de que no había pasado por esa prueba, no sabía qué decir. Le di vueltas como 2, 3 días. No quise decirle a mi esposo porque digo, me va a decir, oye, pues dile algo de la palabra del Señor, ¿verdad? Que creo que es lo más correcto, decir la palabra del Señor en esos momentos. Bueno, eso pensaba yo cuando me pidieron ese audio pequeño. Gracias a Dios en esos días la hermana Esparza mandó un audio orando por las personas que estaban sufriendo en esta pandemia
Y dije, Señor, me salvó esto. Y así como llegó, yo solo reenvié a esta persona y me dijo gracias. Ahora, hermanos, que yo estoy en la prueba, Dios me está pasando, me ha pasado por esta circunstancia tan dolorosa. Entiendo más este versículo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es porque ahora Dios puede, y me ha pasado, o me está pasando por un examen, y cómo lo voy a pasar. Y entonces ahora entiendo que puedo decirle a alguien que también ha perdido a su esposo. Porque no es lo mismo el no haberlo perdido, porque les acabo de decir, no sabía qué decirle. Ahora en la parte que me corresponde sí sé qué decir, y muchas ocasiones en la parte que debo decir o le debo aconsejar a alguien que ha pasado por ahí es lo que he aprendido en estos días. Ni siquiera he podido decir al final la frase completa, gracias Dios, estoy aprendiéndolo a hacer. Pero es ahí donde nos tenemos que presentar, dice la Escritura, aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos bien la palabra de verdad. Y para ello, pues quiero agradecer nuestra última diapositiva, antepenúltima, ahora sí la antepenúltima. Ahí tenemos 1000 maneras de decir gracias. En nuestro español es gracias. Gracias. Y por último, ya en español, solamente la palabra gracias, maestros de escuela dominical, por el tiempo que dedican al estudio de la palabra para poder seguir aprendiendo, seguir recibiendo, siendo alumnos también ustedes, pero convirtiéndose en maestros para los niños. Valoramos el trabajo, de verdad. Solo Dios sabe lo que han tenido que hacer o hemos tenido que hacer, ¿verdad?, para poder transmitir la enseñanza a esos pequeños que están aprendiendo a cómo llevar ir a la eternidad, porque esa es la intención. Entonces, gracias. Siempre se lo dije y lo vi en el esposo que Dios me prestó, el esfuerzo, la dedicación, el deseo, el estar ahí siendo aprobado de parte de Dios. Y bueno, ya no está, pero yo sé que Él sigue enseñando la palabra de Dios. Lo extrañamos, yo lo extraño en ese ámbito también, porque si hay algo que le apasionaba era enseñar. Pero no enseñaba solo por hablar, sino enseñaba porque lo había estudiado, porque se había dedicado tiempo. Hace algunos años estábamos en otra iglesia y uno de los jóvenes en aquel tiempo me decía, pastora, cuando yo vaya al instituto bíblico, yo quiero ser pastor como el hermano Miranda, como enseña, porque me gusta, porque le entiendo y porque se ve que se dedica, hace el esfuerzo para que se dé a entender la palabra del Señor. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Con puntitos, con rayitas, él hacía todo lo posible para que la palabra llegara. Yo le decía, no solamente eres mi esposo, sino eres mi pastor, que el Señor me presta para alimentarme, y pues también en ese lado lo extraño. Entonces, yo sé que él sigue enseñando allá en la presencia del Señor y era su pasión, y pues yo siempre estaré inmensamente agradecida por la forma en que él nos traía la Escritura, por el maestro que el Señor nos prestó como iglesia. Y bueno, a todos los maestros hoy quiero decirles gracias. Gracias por ese esfuerzo. No doblen las manos. Si usted, hermano, no es un maestro, hoy la invitación está abierta para usted. Dejemos de ser estudiantes sentados en una banca, gracias a Dios, sigamos oyendo sí las transmisiones, aprendiendo sí, pero empecemos a compartir. Hay mucha necesidad en este tiempo, hay bastante necesidad. Pidámosle a Dios que seamos obreros aprobados en medio de lo que ha mandado a nuestras vidas, no solo en mi persona, sino a ustedes también como iglesia, y poder enseñar a otros la palabra del Señor. De verdad, gracias Pastora Susi, gracias Doctora Rosy, gracias Diana, gracias Abdiel, gracias a todos aquellos que de alguna manera han estado trabajando aquí enseñando la palabra de Dios. Y a cada uno de los maestros, gracias, otra vez gracias. Y gracias a Dios porque nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Él es el maestro de maestros. El interés de Él es que entendamos la Escritura para que lo vivamos, para que lleguemos a la eternidad, hermanos, y nos llevemos todo este cúmulo, no solo de información, pero sino de experiencias. Vamos a darle gracias a Dios y bendecimos la vida de los maestros. Gracias a todos otra vez. Padre, te damos gracias primero a ti
porque si hay alguien que está interesado en que conozcamos el camino para llegar a la eternidad, eres tú. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser tú nuestro maestro a través de tu palabra, pero también, Señor, de darnos esa meta que como creyentes, como hijos tuyos tenemos, no solo el ser el estudiante que siempre está recibiendo, sino tener, Señor, el otro lado de la balanza, poder ser el maestro que aprende, que estudia, al maestro que guía, Señor, el maestro que tiene autoridad sobre tu palabra, Señor amado. Te damos gracias, Padre, porque nos llevas al punto de esforzarnos más en este tiempo, Señor, cuando hay tanto que decir, tanto que ver alrededor de las redes, Señor. Nosotros podemos ir a tu palabra, podemos sentarnos y tomar el tiempo, no solo de lo que oímos, sino, Señor, comprobarlo en tu palabra. Te damos gracias por este mensaje que tenemos. Gracias por cada maestro, Señor, de verdad bendícelos. Gracias porque solo tú sabes y ellos cómo tienen que trabajar para poder dedicar un tiempo. Algunos de ellos, la mayoría de ellos, Señor, tienen familias que atender. Pero Padre, gracias porque esta palabra es eterna. Primero nos alimenta a nosotros y para poder transmitirla a los demás. Bendícelos, Señor. Guárdalos, no solo hoy en este día, pero guárdales y ayuda a sus mentes, Padre, para poder seguir asimilando tus verdades eternas, para poder transmitirlas. Ayúdanos, Señor, aquí estamos. Y aquellos, Señor, que de alguna manera recibimos, permítenos ser el maestro que comparte tu palabra. Es eternidad entre nosotros, Señor. Un día todo esto se acabará, nada nos vamos a llevar. Lo único que nos llevaremos, Señor, es la palabra eterna, es la experiencia de la teoría que hemos recibido en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a pasarlo. Ayúdanos, Señor, a salir libres en el examen, Padre Santo, a salir aprobados en medio de todo lo que nos pasa. Te damos gracias, Señor. Yo te agradezco de manera infinita por el esposo que me prestaste, Señor, porque en verdad Él nos enseñó, nos dio del tiempo que tú le diste en esta tierra para poder guiarnos hacia la eternidad en ti. Gracias porque sé que está en casa contigo. Ayúdanos a vivir en estos tiempos. Te damos gracias. Y bendice a tu pueblo, Señor, porque a través de Jesucristo te lo rogamos, Padre. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Quiero que oremos por las ofrendas y los diezmos. Gracias por estar depositándolos. El Señor es fiel. La palabra del Señor dice en 2 de los Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, está hablando Pablo, y apresten primero vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. Y entonces el versículo que hemos leído casi siempre dice: esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, si nosotros damos, ofrendamos, entregamos, que creen, la gracia del Señor será con nosotros y nos dará, porque es un ciclo. Tú das, Dios te da, tú das, Dios te da. Y la verdad, hemos aprendido que nunca vamos a ganarle a Dios al dar. Vamos a orar por sus ofrendas y los diezmos. Padre, te damos gracias, Señor, por las ofrendas que tus hijos pueden traer y mandar a tu casa, por los diezmos, Señor, que establece tu palabra. Es tu gracia, Señor, con nosotros, es la abundancia tuya para bendecirnos. Aquí estamos, Señor, bendice la vida, la fuente, el trabajo de cada uno de ellos y permite, Señor, que en estos tiempos ellos puedan y podamos ver tu gracia sobre nosotros al recibir y darte a ti, Padre, y entender, Señor, que te lo hagamos con un corazón agradecido, con un espíritu agradecido delante de ti. Bendícelos pues, ayúdalos, ayuda a aquel que no tiene empleo, abre el camino, Señor, y permítenos vivir estos días de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque al darte a ti, nosotros somos inmerecedores, siempre vamos a recibir más de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice las ofrendas y los diezmos de tu casa. Amén, amén. Hermanos, ha sido un gusto. Les agradezco por estar aquí. Les amamos. Sigamos orando unos por otros. Dios es bueno. Dios ha sido justo en estos tiempos. No deje de orar. Hay tanta gente sufriendo, tantas situaciones alrededor.
Pero hermanos, nuestra confianza sigue siendo en el Señor. Nuestra confianza sigue siendo en Él. Amén. Bueno, nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en este día del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga.